Bueno, continuamos con el uso del Bacchiano Soft Cria y vamos en primer lugar a abrir el modelo guardado que habíamos hecho en las ediciones anteriores. Hago clic en abrir modelo guardado, lo voy a buscar en la carpeta donde lo había dejado, en este caso video, abro y vamos a tener en siguiente los datos ya cargados de los 300 vientres a servicio con todas sus características. Recordemos que pasando a través del botón siguiente, vamos pasando de pantalla en pantalla, o directamente, como ya está toda la información está cargada, podemos avanzar aquí directamente. Podemos ir, por ejemplo, a la pantalla 2.8, el balance ajustado, que fue lo último que habíamos realizado en la edición anterior de estos videos. Recordamos que estábamos dando 30 rollos en julio, 30 rollos en agosto, 76 rollos en febrero, 5 rollos en abril. Es decir que estábamos en total utilizando 141 rollos a lo largo del año. A su vez también con esto hacíamos que los déficits de forraje que habíamos determinado en el balance preliminar quedaran balanceados, quedaban en equilibrio o incluso con algunos meses con excedentes como los que vemos aquí. Pasamos y ahora sí, ya avanzando entonces hacia la pantalla 2.9, vamos a entrar en la definición de costos, para lo cual hay algunos costos que ya la base está calculada en base a la alimentación y al balance que hemos determinado, y hay que agregar algunos otros valores. En primer lugar, acá nos está preguntando el costo de las praderas, como habíamos definido dentro de los recursos forrajeros. Recordemos que aquí en la pantalla de balance preliminar habíamos definido los potreros o los recursos. Teníamos 200 hectáreas de campo natural, 100 hectáreas de verdeo y 120 de esta pradera fertilizada. Con lo cual, al haber definido que tenemos este recurso en 120 hectáreas, nos va a pedir el programa luego información sobre el costo de implantación del mismo. Lo mismo después nos va a hacer con el verdeo. El campo natural no, porque al haber estado definido dentro de la pantalla de recursos, le habíamos definido el campo natural como un campo natural y rastrojo. Entonces, cuando este tipo de campo natural y rastrojo es el que se ha definido, no nos va a pedir un costo de implantación. Acepto y volvamos entonces a la pantalla 2.9 de costos. Bien, entonces, habiendo definido la pradera, nos pide el costo de implantación. Bueno, supongamos que el costo de implantación de una pastura nueva con estas características estuviera en 4.000 pesos por hectárea, y la vida útil, dado que es una pradera permanente, nos pide la duración. Se sobreentiende que la vida útil de una pastura permanente es mayor a un año, y vamos a ponerle entonces 4 años. Con esta información va a calcular la amortización. Acá nos trae el dato de que estábamos usando 120 hectáreas de pastura, de pradera permanente, que entonces al multiplicar 4.000 por 120 y dividirlo por unos 4 años de vida útil, nos estaría dando una amortización anual, o sea, un costo anual por el uso de esa pastura, por la depreciación de esa pastura, de 120.000 pesos por año en su totalidad. Acá ahora tenemos también la avena en bajo pastoreo rotativo, que habíamos definido como oferta forrajero. En este caso el costo de implantación vamos a suponer que fuera de 1.300 pesos por hectárea. Eso incluiría la semilla, la fertilización, herbicidas, si es que se usan, más la aplicación de los insumos a valor de contratista. Lo mismo pasaba con la pastura, ¿no? Eran la semilla, los insumos y las aplicaciones. Bueno, pero en el caso de la avena no hay una vida útil a definir, dado que se sobreentiende que por estar definido como un verdeo y una promoción en la biblioteca de recursos forrajeros, no nos pide vida útil porque entiende el software que se trata de un recurso anual. Es decir que en este caso, acá nos trae la superficie usada, que eran 100 hectáreas, entonces como cada hectárea estaría costando 1.300 pesos, directamente el costo total va a ser de, vamos a
apretar Enter, es de 130.000 pesos. Bien, ahora nos pide el costo de armar rollos propios, porque habíamos definido que íbamos a suministrar rollos de propia producción. Supongamos que el costo de confección, de realización de los rollos de propia producción fuera de 400 pesos cada uno. Ahí estaría incluido el costo de corte de la pastura, el hilerado y la realización en sí del rollo, más el traslado que pudiera haber una vez realizado el rollo. Todo esto dividido la cantidad de rollos que nos produce una hectárea, vamos a suponer que nos dio 400 pesos. Este es un cálculo que habría que realizar en paralelo. No nos pide los otros valores de los otros posibles recursos, es decir, rollo comprado, silo, concentrado u otro recurso, dado que en el balance ajustado no hemos suministrado ninguno de otro recurso. Entonces, directamente no nos pide la información. Si en el balance hubiéramos agregado algún recurso adicional, nos estaría pidiendo aquí la valorización de ese recurso para poder calcular su costo. Entonces, ya habiendo completado esta pantalla, cliqueamos el botón de siguiente y acá ya nos está entonces calculando el total de gasto anual de alimentación, es decir, aquí estaría incluido la amortización de las pasturas, los verdeos, los rollos de propia producción, todo lo que hizo a la alimentación. El campo natural no tenía un costo en forma directa, con lo cual eso no estaría incluido dentro del costo. 186.400 pesos por año o 443,81 pesos por hectárea ganadera o por hectárea efectiva ganadera, que aquí arriba nos muestra de cuánto es. Es decir, en función de la oferta forrajera que hemos definido, se calcula una superficie ganadera de cría de 420 hectáreas efectivas. Esto significa que se tiene en cuenta el tiempo de ocupación de cada recurso ganadero en el año. Una pastura, al estar los 12 meses del año, coincide la superficie de la pastura con la superficie ganadera. Pero, por ejemplo, un verdeo o un rastrojo que estuviera solamente algunos meses, por ejemplo, un recurso que estuviera 6 meses a lo largo del año en un potrero y que el resto de los 6 meses restantes fuera, por ejemplo, agrícola, bueno, en ese caso la superficie va a ser la mitad del potrero, dado que está asignado a ganadería solo la mitad del año. De esa manera el programa ya en forma automática nos calcula la superficie ganadera y entonces aquí a la derecha nos está calculando los valores de costo por cada una de estas hectáreas ganaderas. En este caso la alimentación nos está llevando casi 444 pesos por hectárea, es decir, un valor que tiende a ser un poquito elevado en relación a lo que podríamos llamar normal o usual, si bien cada modelo es diferente y es complicado establecer relaciones generales. Bueno, no es un valor bajo el costo de alimentación que estamos teniendo en este sistema. Agreguemos la mano de obra, teníamos 300 vientres, vamos a poner un empleado que estuviera ganando unos 9.000, 10.000 pesos por mes, más, es decir, incluyendo cargas sociales, y eso lo multiplicamos por 13 meses, debido al aguinaldo, al sueldo anual complementario, y eso nos estaría dando aproximadamente 117.000 pesos por año. Vamos a poner entonces 117.000 pesos. El costo de la sanidad, siempre nos está pidiendo la información en pesos totales por año. Nosotros los podemos calcular de otra manera, pero en el programa lo tenemos que introducir al dato de esa manera. Bueno, supongamos que la sanidad estuviera estimada en un costo de 250 pesos por año y por vientre, pero incluyendo la sanidad de todas las categorías, de los toros, de las vaquillonas y de las propias vacas. Y bueno, entonces multiplicando 250 por 300 vientres a servicio, que es lo que tenemos, eso nos da unos 75.000 pesos por año de sanidad, que es lo que vamos a ingresar. Aquí los valores por hectárea, 278 pesos la mano de obra y 178 pesos con 57 la sanidad. Si hubiera un gasto adicional de asesoramiento, un gasto vario de alguna otra cuestión, de alguna otra cosa que se quisiera agregar, por ejemplo, inseminación artificial, algún otro personal, algún otro costo que tuviera que ver con amortización de alguna instalación, bueno, se podría poner acá en gastos varios.
Habiendo definido ya de esta manera entonces los costos, estaríamos con 900,95, es decir, arriba de los 900 pesos por hectárea, y eso da un total anual de 378.400 pesos. Acá además nos está agregando la amortización de las praderas, es decir, a los 378.400 pesos hay que agregarle los 120.000 pesos de amortización, es decir, que acá dentro de los gastos de alimentación estaban los verdeos, estaban los rollos, no estaba la amortización de las pasturas, por eso era un gasto solamente. Y ahora sí, acá abajo le agregamos la amortización de las pasturas, que eran los 4.000 pesos divididos los 4 años por las hectáreas de pastura, con lo cual agregamos 286 pesos por hectárea más de costo, llegando entonces a un costo total de 1.186 pesos por hectárea o 498.400 pesos por año. Seguimos y entramos en la última pantalla del Baqueano Soft Cría. Y aquí tenemos condensada, resumida e integrada la información económica y algo también de la información productiva, dado que tenemos la producción en kilos por hectárea. Es decir, que el ingreso neto, según se había calculado ya anteriormente, es de 1.400.000 pesos. Eso significan 3.465 pesos por hectárea. Los gastos totales y las amortizaciones, según se calcularon en la pantalla anterior, y eso nos da un total de costo directo de 498.400 pesos, que por hectárea significa 1.187 pesos. Esto nos termina entonces dando un margen bruto de largo plazo, teniendo en cuenta amortizaciones, de 956.847 pesos, es decir, 2.278 pesos por hectárea. Acá teníamos entonces el resumen de las hectáreas ganaderas, las 420 hectáreas, la producción de carne, que habíamos dicho, 139 kilos por hectárea, y el margen bruto de 2.278 pesos por hectárea. Si uno imprimiera esta hoja, tendría aquí condensado en términos económicos y la producción anual, el resultado final a nivel de margen bruto, es decir, el resultado de la actividad, sin considerar costos de estructura, sin considerar impuestos, sin considerar costos indirectos, pero digamos que tenemos una primera valorización económica de todo el sistema, de todo el modelo productivo, y aquí lo tenemos en forma gráfica, de manera más explícita todavía. Bueno, consideramos que habiendo transcurrido todas estas pantallas, todas estas etapas de carga de datos y de devolución progresiva de los resultados, nos vamos metiendo dentro de cada modelo, dentro de cada sistema productivo, lo vamos comprendiendo mejor, y nos permite también el programa ir viendo qué pasaría si, es decir, podemos volver, por ejemplo, al circuito de vientres o al manejo de la cría, y decir, por ejemplo, que si en vez de 88% de preñez tuviéramos un 95% de preñez, lo modifico acá, por ejemplo, como una cuestión rápida de evaluación, volvemos al resultado económico, y en ese caso vamos a ver en la última de las pantallas, vamos a salir de aquí, vamos a resultados económicos, y ahí nos estaría mostrando que ahora el margen bruto aumentó a 993.000 pesos, es decir, a 2.366 pesos por hectárea. Es decir, que en forma muy rápida podemos ahora modificar valores, modificar variables y inmediatamente ver la repercusión económica que esa mejora o esa modificación traería. Por supuesto que cuando se hace una modificación siempre hay que estar nuevamente ajustando el balance, ya que puede haber cambios, por ejemplo acá en el balance ajustado, en la pantalla 2.8, estamos viendo que ahora tendríamos algún sobrante de pasto, podríamos modificar nuevamente la oferta forrajera. Es decir, cada vez que se hace un cambio en el modelo, hay que ajustar nuevamente el balance e inmediatamente el resultado económico va a ser actualizado. Volvemos al circuito de vientres, al manejo de la cría, a la pantalla 1.1, y vamos a ponerle el 88%, así grabamos este modelo y nos queda con los datos que habíamos cargado originalmente. Entonces hago clic en cerrar y ahora me pide si quiero guardar los cambios que he hecho, le digo que sí, y hemos finalizado esta primera experiencia de carga de información de un sistema productivo.
Bueno, seguiremos utilizando el Vaquiano Soft Gria. Muchas gracias, hasta luego.